Che peluca, compadre, la concha de tu madre. Che peluca, compadre, la concha de tu madre. Na, 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 na. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a nuestra nueva edición, este nuevo envío de nuestro pequeño proyecto del profe Casero. Hoy tenemos el agrado de que nos esté acompañando una hermosa congestión que creo que se está yendo, pero que lo está dando todo, está dando una dura batalla y una dura batalla toda la semana. No le puedo explicar lo mal que la pasé con esta congestión de mierda que tengo, pero que ya se está yendo. Quedan apenas esos, creo que esas resacas de mocos que se están yendo. Es un asco. Pero bueno, ya está. El martes toda la nariz paspada tenía. Ah, qué dolor de tanto estar sonándome la nariz. Pero ahora ya estamos mejor. Mucha tos, mucha tos. Bueno, estamos acá para hacer otro envío. En esta oportunidad, un envío obviamente está de más aclarar el fundamento, los motivos de a dónde va o si hacia dónde voy a hablar en esta oportunidad, porque voy a hablar desde ya de lo que es la marcha universitaria, la cuarta marcha universitaria que se realizó, la marcha universitaria que tiene como objetivo, o el reclamo universitario que tiene como objetivo, el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario que aduce el gobierno nacional nace suspendida. Entre otras cuestiones, la Corte Suprema ya está en vías o está en posibilidad, ¿sí?, de darle tratamiento y de fallar al respecto. La lógica sería que simplemente hay que cumplir con la ley y que el gobierno tenga que verse obligado a abonar las partidas presupuestarias que debe hacerlo. Vamos a hablar un poco al respecto. Recolecté algo de información, ¿sí?, para poder hablar, pero lo primero que quería hacer era abrir este tema con algo que yo dialogué con mi grupo de amigos de, de la facultad, ya la mayoría ya egresados, en los cuales nosotros debatíamos el otro día respecto de la política universitaria. Y yo lo que dije, en mi base, profesor de historia, yo lo que planteé es, esta política universitaria es la misma que la política universitaria del golpe del 66. Me dijeron que era como banalizar un poco las dictaduras en Argentina. Eh, y para nada, no, yo para mí no es banalizarlo. Yo lo que dije fue que la dictadura del 66 llevó adelante una política educativa en la cual, o en materia universitaria, en materia de política universitaria, llevó adelante una persecución con el objetivo de perseguir el comunismo en ese contexto de Guerra Fría, en ese contexto de Argentina estar encolumnada o estar en paralelo a las ideas de Estados Unidos, y la persecución hacia el comunismo y demás, se intervenía en las universidades y lo que derivó en la fuga de cerebros, lo que terminó derivando en la pérdida de un montón de material o de capacidad técnica, científica, no solamente de ciencias sociales, sino de ciencias exactas, de ciencias aplicadas y demás, eh, y en la represión hacia estudiantes, profesores, científicos, investigadores, bueno, en fin, es histórica la lucha que hay entre los gobiernos conservadores o los gobiernos que defienden intereses que no son los intereses del pueblo y el conocimiento y el desarrollo de las universidades y el desarrollo de lo que podrían ser las producciones intelectuales de calidad. Después discutimos si está bien o está mal debatir sobre el culo de Batman, como decía por ahí Fantino, que tiene más quilombo en la cabeza, pero no importa, no le vamos a dedicarle tanto tiempo a un tipo que no lo vale. Lo importante es lo que pasó, la marcha universitaria. Lo importante es entender hacia dónde vamos los que decimos viva la universidad pública, no al de financiamiento de la universidad pública. Nosotros tenemos eh, una matriz muy grande en nuestra idiosincrasia argentina que, separando las divisiones de aguas entre
peronistas, radicales, gorilas, no peronistas, de izquierda, de derecha, de centro, de medio. Sacando todas esas divisiones, creo que tenemos todos en claro que hay ciertas banderas que no se tocan. Malvinas son argentinas, la democracia se la cuida, la educación es la base piramidal de un Estado. Más o menos, agregarle alguna más, agregarle alguna que otra más, esas tres son básicas que no se tocan. Y en este último tiempo hemos visto cómo se empiezan a debatir ciertas cuestiones. Se empieza a debatir respecto de la soberanía de Malvinas. Bueno, hasta qué punto sí, hasta qué punto no. Ni siquiera vamos a ponernos a hablar de los desaparecidos y demás, y de la vinculación que tiene con el golpe del 76. Otra vez el del Falcon y la concha de su madre. Eh, Tengo un vecino que se mudó, que tiene un Falcon que es horrible, que tiene un caño de escape todo podrido, que lo voy haciendo sonar todo el tiempo. Eh, las universidades, les decía, son la base piramidal del Estado argentino, de una política educativa argentina. Y desde que irrumpe este gobierno, desde que gana legítimamente, porque también hay que reconocerlo, se empieza a dar la posibilidad de que se debata respecto de la soberanía de Malvinas y del reclamo que tenemos que hacer o no, y se empieza a hablar de que la soberanía se ejerce con los pies, lo cual borra el alegato Ruda, borra toda una historia de historia, de geografía, de derecho respecto de el reclamo que tenemos nosotros los argentinos eh, para defender nuestra posición respecto de lo que es el reconocimiento efectivo de la comunidad internacional para que nos devuelvan las islas. Después se empiezan a violentar instituciones como la democracia, esto de que la primera apertura de las ordinarias se dé de espaldas al Congreso, por ejemplo, es un mensaje. No hay, creo yo, un mayor poder que represente la voluntad popular que el Congreso de la Nación, porque es donde la pluralidad de voces florece. Y por otro lado tenemos las universidades, y ahí lo enlazo de vuelta con la dictadura del 66. La dictadura del 66 llevó adelante una persecución, en este caso una persecución de hecho y de represión. Si bien no estamos en esa fase, y ahí voy a dividirlo porque hay que dividirlo, si bien no estamos en esa fase, pasa mi gata, sí es verídico que se persigue a las universidades acusándolas de que se promueve el comunismo, de que lo que se promueve es, palabra más, palabra menos, un centro de adoctrinamiento de ideas de izquierda. Quienes piensan eso, yo creo que conocen muy poco de las universidades. En particular, yo hablo de las que tengo oportunidad de conocer. Suscribite, dale like, dale, ayúdame, dale. No seas botón, no seas vigilante, dale, dale like. Ahí está, y retomamos. Bueno, como les decía, tuve que parar porque me estaban desestabilizando un poco este, el envío, ¿sí? Se ve que mi gata es gorila y no le debe gustar lo que estoy diciendo. Lo que yo voy es lo siguiente. La política del 66 era una política de persecución y de represión a las universidades porque se consideraba que eran centros de adoctrinamiento comunista. En el marco de una guerra fría, que en el marco de una guerra fría uno lo puede entender, no justificar, pero entender. Ahora, en el marco de el siglo XXI, donde nosotros estamos llevando adelante el reclamo para que las partidas presupuestarias se cumplan, y la justificación es no porque no se audita, iba de vuelta el forro con el caño de escape, no porque no se auditan y no porque las universidades son centros de adoctrinamiento, raya lo ridículo. Primero que las universidades se auditen. Segundo que el debate está en que el gobierno nacional quiere que se audite mediante la SIGEN. Y lo que corresponde es que la audite la AGN. Bueno, si vos querés cambiar los poderes del Estado, si vos querés cambiar el orden en el que está establecido en el Estado, simplemente podés decirlo a viva voz, pero no digas que no se auditan. En tal caso no se auditan como vos querés. En tal caso lo que sucede es que no se auditan como vos querés porque vos lo que querés es encontrar
las migajas más mínimas del mundo para decir, ven por qué no doy los presupuestos como tengo que dar. Y en el mientras tanto lo que sucede es, por ejemplo, ¿a dónde voy? Es que los salarios reales hoy de los docentes en las universidades, que es principalmente por lo que se está reclamando, van en este orden. Por ejemplo, un ayudante de segunda, esto es genérico, ¿no? Pero para que ustedes entiendan. Un ayudante de segunda auxiliar, ¿sí? Puede cobrar de 130 a 160 mil pesos, salario bruto estimado aproximadamente. Un adjunto, profe adjunto puede ir entre 1.100.000 a 1.400.000, ¿sí? Con dedicación exclusiva. Semi exclusiva, estamos hablando de 500 a 650, de 500.000 a 650.000 pesos. Eso serían dólares de 300 a 400 dólares, peso más, peso menos, más o menos. Y un profesor titular, que es la máxima categoría, entre 1.500.000 y 1.800.000 pesos. Estamos hablando de que la ley de financiamiento universitario no se está cumpliendo y de que los salarios que hay son salarios de hambre y que empieza a florecer el pluriempleo. Fíjense ustedes cuando salen a la calle la cantidad de autos de aplicación que hay. Y muchos de los autos de aplicación que hay son gente que es profesional, que tiene una profesión, que tiene un título. Hace poco yo me tomé un Uber y el tipo que me llevaba era agendarme. Y me contaba que, bueno, se había profesionalizado, era técnico en criminalística o algo por el estilo, no recuerdo exactamente lo que me dijo, pero me explicó que, bueno, que él además digamos, de estar dentro de la gendarmería, tenía una función específica en base a un estudio que había realizado, que era más o menos de eso. Y cuando, cuando este muchacho no estaba trabajando de gendarme, tenía que estar haciendo Uber. Un tipo que se supone que tiene que estar cuidando la frontera, por ejemplo. Y este gobierno se jacta de haber invertido en las fuerzas y tienen a la obra social totalmente fundida y no se explica por qué, y tienen a las fuerzas, a los empleados haciendo Uber, por ejemplo. Y en el caso de las universidades, que es lo que nos compete en el día de hoy, estamos hablando de gente que le dedicó años a hacer culo en silla y estudiar y producir intelecto y producir profesionales y estudiar y desarrollar, por ejemplo, el bypass en el caso de Favaloro, por ejemplo, los premios Nobel que hemos tenido. Argentina tiene en materia de política universitaria eh, grandes hombres y mujeres que han pasado la historia. Entonces, negar que somos un país que produce conocimiento y que eso tiene un valor y desconocer el valor que tiene, es desconocer la propia historia de la universidad y es desconocer el propio potencial que vos tenés. Eh, Argentina tiene que, además de exportar materia prima, tiene que generar conocimiento para que sea exportado, para que los científicos, para que los desarrolladores, para que los profesionales que tengamos, ¿sí? Los investigadores, todos, tengan la capacidad y la posibilidad de explotar dentro del Estado Nacional lo que saben y lo que han aprendido y lo que han desarrollado o descubierto, y después exportarle y agregarle un valor a eso. Porque si no, después nos quejamos de que los inmigrantes vienen, estudian y se van. Y los nacionales también vienen, estudian y se van, porque no le pagan acá lo que le pueden pagar en otro lado y se quiere trabajar acá. Pero con un salario digno que te permita vivir y que te permita más o menos reconocer que, que tu trabajo vale la pena y que todo lo que has hecho vale la pena. No es nuevo igual que los docentes están mal pagos, que los docentes estamos mal pagos, no es nuevo, no, pero sí es nuevo que no alcanza de verdad, que se llegó a una situación donde el pluriempleo florece por todos lados, donde las salas de profesores o los grupos de WhatsApp son una feria americana, donde los educadores en la universidad tienen que empezar a pensar si siguen trabajando en la pública o se van a la privada, porque en la privada le pagan un plus por exclusividad. Y no es rayar el auto de la universidad privada, sino que la universidad pública tiene también una función social que cumplir. La cantidad de universidades que se han hecho a lo largo del país en los últimos años tiene también que ver con eso, porque si no, claro, tenías que venir a Buenos Aires y estudiar en la UBA o en La Plata.
Menem, que es un tipo que Milei todo el tiempo está diciendo que fue uno de los mejores gobiernos de la democracia, en su gobierno, recuerdo, por ejemplo, se hicieron la UNAM y la de Lomas de Zamora, por ejemplo. Entonces, si uno piensa que como política de Estado tiene que ser desfinanciar la universidad, a futuro lo que va a suceder es que la brecha entre los sectores más postergados de la sociedad y los sectores más pudientes se va a ampliar, porque los sectores que más postergados no van a tener la posibilidad de acceder a una educación privada. En el marco también, por ejemplo, de una reforma laboral. Entonces tenés una reforma laboral con derechos a la baja, una pérdida de docentes de capacidad dentro de las universidades públicas para después ir peinando la disolución de la misma. Entonces se está formando un esquema de país, un esquema de gobierno que no necesariamente es afín a la necesidad de las mayorías o a un proyecto que aglutine, que aglomere a las mayorías. Y creo que ese es el sentido en definitiva de la democracia. Pero bueno, esa es la realidad, eso es en donde estamos hoy. La marcha universitaria vale la pena cada una de ellas, estudies o no estudies, tenés que ir a la marcha, tenés que ir a defender a la universidad. Y además, una cuestión no menor, cuando vos vas a la marcha te encontrás con un montón de carteles que dice, soy la primera generación que estudió un montón, voy a ser el primer profesional en mi familia, segunda generación de profesionales en mi familia, mi papá obrero, yo médica, mi hija médica, yo obrero. Y eso conmueve. Yo lo he visto, he tenido la posibilidad, recuerdo sacarme una foto una vez con una familia que decía, yo albañil, él, ella la mujer ama de casa y la hija creo que médica o algo por el estilo. Y son cosas bellísimas de encontrarte. Y eso es lo que se está poniendo en juego, eso es lo que se está poniendo en jaque. Pero vamos al ajuste, por otro lado, del debate que se hace entre el ajuste de Massa y el ajuste de Milei. Hice un prompt para ver, ¿sí? Y acá no pueden, salvo que quieran acusar de cuca a la IA, yo creo que, que esto es objetivo, ¿sí? Y dice, entre la gestión de Massa del 22-23 y la gestión de Milei, que no cumple la ley, del 23 al presente. ¿Sí? Hay una caída real del gasto educativo en torno al 26% en el 23, mientras que del presupuesto universitario hay un 42 comparado con el 23, con la diferencia de que en el 23 vos también tenías devolución del IVA. Y no es de, si hay alguien que yo no pretendo defender en este mundo es a Massa, ¿sí? Pero si vamos a contar todo, también contamos todo. Era un veranito financiero, era un veranito para un contexto en particular y demás. Bueno, sí, es verdad. Pero sucedía. ¿Sí? La devolución del IVA era un hecho fáctico. Entonces, hay una caída del salario real, ¿sí? En una inflación galopante que no se podía sostener. Y aún así, en una inflación galopante, a este gobierno se le está empezando a subir la inflación. Va a empezar a subir la inflación. Hay que ver si no sube la nafta, el petróleo y demás. No me quiero ir por las ramas. Y además, este año Trump tiene legislativas y las tiene jodidas. Eh, Estamos hablando de que con la inflación, como volaba en Argentina, estaba en un 26% la pérdida del poder adquisitivo de las partidas presupuestarias o del gasto público educativo. Y actual con el ajuste que se hace y con la baja inflacionaria que hoy hay, porque hay que reconocer que ha bajado la inflación, sin perjuicio de que se está manteniendo y que oscila a veces más, a veces menos, es del 42%. En el PBI el impacto que tiene el gasto universitario en el 2023 es del 0,72%, es bajísimo, mientras que en el actual es del 0,47%, es el nivel más bajo desde el 2020, desde el 2004, es una locura, ¿sí? Estamos hablando del 0,47% del PBI y esto afecta el equilibrio fiscal. Si esto afecta el equilibrio fiscal, entonces a mí me sacan dos conclusiones. O tu proyecto económico no es tan bueno y no sos tan bueno generando dinero con y sin dinero, crecimiento con y sin dinero. O, número dos,
eh, está todo hasta las pelotas y no querés que se sume un gasto más, porque tu ministro de Economía lo único que sabe hacer es tomar deuda, tomar deuda, tomar deuda y meterlo todo bajo la alfombra y rolear, 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 y el día de mañana va a explotar todo y este país nos la van a poner de sombrero, a chequearlo, ¿sí? Y por último hay un conflicto, que es lo que les mencionaba anteriormente, eh, que tiene que ver con que la auditoría que exige el gobierno nacional quiere que sea por medio de la SIGEN y no de la AGN. Entonces, más o menos eso es lo que está sucediendo en el día de hoy, ¿sí? Eh, con el debate respecto de la marcha universitaria. Vuelvo a insistir, la marcha universitaria lo que marca es que la sociedad no está dispuesta a ceder un faro que es la educación. La educación es un faro de equidad, es un faro donde le provee a todos la misma condición de igual. Vos te sentás en la universidad pública, el hijo del cartonero, y he tenido hijos de cartoneros que han estudiado conmigo, vale lo mismo que yo, que soy profesor, o el que está al lado mío, que no sé, que es hijo de un juez, por ejemplo, o que la familia viene de familia que ya está metida dentro de X rama o X profesión, ¿sí? Todos valemos lo mismo ahí, todos valemos lo mismo, y eso es lo que es la universidad. Nos asigna a todos la condición de igual, y la educación, así como te asigna la condición de igual, te provee la misma oportunidad. Quizás, obviamente, para algunos hay una oportunidad que es más sencilla que para otros. El que tenga la posibilidad de solamente dedicarse a estudiar, obviamente que por ahí va a tener más tiempo o le va a costar un poquito menos que el que tenga que estar con un cohete en el culo saliendo del laburo y yendo a cursar. Es así. Pero la universidad pública, en definitiva, deviene, en una palabra, si lo tengo que resumir en una idea, en un faro de equidad que le provee a cada quien lo que necesita para salir adelante. Me parece que es la, la- de las políticas educativas que han tenido los gobiernos a lo largo del tiempo, mantener o enaltecer la educación pública y la educación universitaria, me parece que es de lo mejor que se pudo haber hecho y que se tiene que seguir haciendo. Entonces, el mensaje es, vamos a seguir reclamando por el cumplimiento efectivo de la ley, hay que presionar a la Corte Suprema para que la Corte haga efectiva el cumplimiento de la ley y más que nunca vamos a estar a favor de que se cumplan los derechos para estudiar de los y las estudiantes de las universidades. ¿Sabes por qué mi ley odia las universidades públicas? Porque mi ley defiende los privilegios y conquistar derechos provoca alegrías, mientras que perder privilegios provoca rencor. Muchas gracias.